Mateo 23:13. Mateo 23:13. Vamos a orar, hermanos. Oremos por los enfermos. Mi mamá andaba un poquito enferma del estómago, nada que ver con la cosa esta famosa que ahorita anda, que le hemos hecho tanta promoción. Nada que ver con eso. Mi hermano Cecilio sí se enfermó grave, hermanos, del COVID, por si ustedes no sabían o no estaban muy seguros o muy convencidos de que existía. Él sí se enfermó grave, mi hermano, al punto de darle neumonía y de afectarle los pulmones. Él estuvo en la hospital de Star Médica, hicieron muchos estudios, lo tuvieron con oxígeno durante esos días y va a estar todo un mes con oxígeno, porque pues sí está todavía muy delicado, no puede dar 2-3 pasos porque él siente que se muere, que se ahoga, o sea, está muy afectado Cecilio, pero parece que más o menos sí va reaccionando bien al oxígeno y a los cuidados y a lo que se le ha hecho. Entonces vamos a orar por estas cosas, hermanos. Amén. Padre, bendice a la iglesia, los hermanos. Claro que nos preocupan los que faltan, pero no queremos pasar desapercibidos los que sí vinieron. Queremos que los bendigas a los que están aquí. Nos dé la fe, Señor. Yo sé que no todos son tuyos. Los que están en la iglesia, muchos no son tuyos, son todavía inconversos. Pero rogamos, porque nos hemos encariñado por ellos, que tú los salves, que les toques el corazón. Amén. Sería muy lamentable que se perdieran de la misma iglesia. Y te rogamos que tú los muevas a los que hoy faltaron y a los que han estado constantemente faltando, que tú los traigas, Señor. Nosotros hacemos intentos, nosotros intentamos usando a veces palabras humanas y artimañas y miedos y cosas para tratar de moverlos y nada funciona, Señor. Pero si tú les tocas, ellos van a cambiar, Señor. Guarda a mis padres viejos, que los ayudes mucho en su salud, que ayudes también mucho en su salud a la hermana Ernestina, que ayudes en su salud a Cecilio, mi hermano, que tú lo restablezcas por completo, y a los que andan enfermos, que tú los sanes y que nos libres de esta enfermedad que ahora salió, que tú nos guardes de este COVID, que nos cuides y que también guardes la iglesia y nos des la fe, Señor. Si las cosas van a empeorar, danos la fe para poder afianzarnos bajo la sombra de tus alas, Señor. Nos guardes y gracias, bendice estas palabras. Te pido en el nombre de Jesucristo que nos expliques tu palabra. Tú eres el maestro, tú eres el autor y nadie más que tú para explicarnos los detalles que a veces nosotros no entendemos y que nos hacen bolas, Señor. Ayúdanos pues, que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nos dé luz y dirección en esto. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, para que se mentalicen, tengo un estudio un poquito largo. Entonces quiero mencionar cada punto. Yo pienso que necesitamos llenarnos en la palabra de Dios en estos últimos días, llenar nuestras almas, llenar nuestros corazones, para que estemos fuertes, para que estemos firmes, para que estemos bien firmes, bien fuertes, conociendo bien la Biblia, conociendo bien las Escrituras, que estemos bien fortalecidos. Si los doctores recomiendan para el cuerpo vitamina C y otras cosas para que no nos agarre débil el COVID, entonces cuánto más atención deberíamos de ponerle al hombre interior, nuestro hombre interior, el que se va renovando día a día. Dice la Biblia, dijo Pablo, que nuestro hombre exterior se va desgastando todos los días, y lo vemos, hermanos. Nos vamos desgastando, todos los días nos vamos desgastando, eso es innegable. Entonces, pero sí hay que hacer lo que podemos para tratar de por lo menos tener una vejez menos pesada. Pero el hombre interior no va para abajo, al contrario, el hombre interior va para arriba cada día. Entonces, en él debemos de enfocarnos, y precisamente esa comparación entre el hombre exterior y el hombre interior va a ser mi estudio acerca de las comparaciones
que hay en la Biblia de las prioridades y de las cosas que son más importantes sobre otras. En la Biblia, hermanos, hay prioridades y la vida tiene prioridades. Debemos nosotros identificar esas prioridades y vivirlas, enfocarnos en ellas, darles el lugar que se merecen, porque esas prioridades son necesarias y en ellas debemos darle más tiempo, más que a las cosas que son de segunda o a las cosas menos importantes. Es como la tabla nutrimental. Hermanos, si nosotros le hacemos caso a la tabla nutrimental, pues vamos a vivir mejor, ¿verdad? Y esa tabla nutrimental la encuentras tú en algunos productos. Y los productos buenos y correctos están a la primera, hasta abajo. Y los que no funcionan, las chatarras como los dulces y otras cosas, están hasta arriba. Entonces tenemos que darle el primer lugar y la importancia a lo que la Biblia le da más importancia, o a las prioridades. Cuando las prioridades se pasan a segundo lugar y las cosas de menor importancia toman el lugar primero de las prioridades, hermanos, las cosas no van bien, ¿verdad? No podemos darle vuelta a la tabla nutrimental, no podemos darle vuelta, no podemos voltearla de cabeza. Si lo hacemos, obviamente nos vamos a enfermar, ¿no? Si empezamos de arriba para abajo, nos vamos a enfermar. Entonces, la vida tiene prioridades, y esas prioridades debemos darle su debido lugar. Y esas prioridades no son a elección de cada uno de nosotros, ¿verdad? No se vale, o no es correcto en que una persona diga, pues estas son mis prioridades para mí, o mis prioridades son diferentes que las tuyas. No, hermanos, yo pienso que Dios ya nos ha dejado cuáles son las cosas de mayor importancia y los mandamientos en la Biblia de mayor importancia también. Y no podemos nosotros seleccionar por gusto o por como dijo Pedro, por cuestión particular lo que a mí me gusta, porque ya está todo determinado. Las prioridades son prioridades, ¿verdad? Las prioridades de la vida allí están y son prioridades y siempre serán prioridades. Y nosotros debemos enfocarnos, debemos mirarlas como lo más de valor, lo más importante, y no cambiarlas y no voltear la tabla de nutrimentos espirituales para empezar por lo de arriba y dejar lo importante a segundo término, si se entiende, ¿verdad? En este versículo 23 dice aquí, 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Si hasta ahí terminara el versículo, hermano, diríamos entonces que el eneldo, el comino y estas hortalizas no tendrían valor para los judíos del tiempo de Cristo. Y sin embargo, Cristo dijo que los fariseos tenían muy mal su enfoque, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en este versículo hay dos cosas, una sobre otra, una más importante que la otra. ¿Y cuál es? El juicio, la misericordia y la fe. O sea, Cristo no regañó a los fariseos y a los escribas por ofrendar sus hortalizas. Está bien que las diezmen. O sea, está bien que hagan sus diezmos, que hagan sus manojitos y pongan en las básculas. Ellos eran muy meticulosos en diezmar sus hortalizas. Cristo no los regañó por eso. Cristo los regañó por dejar el juicio, la misericordia y la fe, que Cristo dijo que esto era necesario hacer,
que esto era más importante que los diezmos, dijo Cristo: haz primero esto, pero no dejes lo demás. O sea, hermanos, ustedes se dan cuenta, los escribas y fariseos tenían mal enfocado su idea, su tradición, su religión o sus costumbres, por decir así. O sea, lo primero, ellos lo habían olvidado. ¿Qué era qué? El juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Hermanos, en la Biblia hay mandamientos más importantes que otros. Hay situaciones más importantes que otras. Y nosotros debemos tener cuidado de no ser llevados por la corriente de los religiosos, para que luego andemos nosotros regañados por Cristo por hacer lo que los fariseos y escribas hacían, haciéndolo de menor importancia, meticulosos a más no poder, pero dejando de lado lo más importante. ¿Sí se entiende, hermanos? Que hay en la Biblia cosas, unas que están sobre otras, y no debemos desatenderlas o pasarlas por alto. Cristo dijo aquí que hay dos cosas, una de menor importancia y otra de mayor importancia, ¿verdad? Él dijo: juicio, misericordia y fe en la ley jamás debe de pasarse por alto, jamás. Haz esto y no olvides lo demás. O sea, ¿qué está diciendo Cristo? Que hay una cosa más importante que la otra. Ahora, hermanos, los fariseos y los escribas, ellos eran muy meticulosos de la ley, ¿verdad? Ellos eran observadores de la ley, y observadores de alguna manera, observando lo que les convenía, como en este caso, guardando lo que podían. Y ellos ponían cargas pesadas sobre los hombros de los simples, de los demás, pero ellos no las llevaban. Y Cristo en alguna manera le dijo a la gente que lo que ellos enseñaban respecto de la ley, la gente sí debería de atenderlos, sí debería de escucharlos, pero que no deberían de hacer conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Por qué razón? Porque ellos atan cargas pesadas, porque no solamente ellos sabían, les daban cargas a la gente, pero además ellos, aparte de los más de 600 mandamientos que ya había, y como si faltaran más, ellos habían inventado otros mandamientos. ¿Necesitamos más mandamientos, hermanos? No, ya no necesitamos más. Los que ya había en la ley de Dios eran suficientes, pero los fariseos habían inventado otros. Y en Marcos capítulo 7 versículo 5, allí habla de cuáles eran esos mandamientos. Marcos 7, 3 al 5. Hermano Ramiro, Marcos 7, 3 al 5. Del 3 al 5. Ajá. Dice: porque los fariseos y todos los judíos tenían la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Dice el 4: y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay en que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los hasta fariseos. ahí nada más, mira, está bien. Hermanos, tenemos más de 600 mandamientos de Dios, y ya de por sí dicen los apóstoles que esto ya es un peso. Cumplir más de 600 mandamientos es una carga enorme, es una carga terrible. Pero dar todavía más mandamientos, imponer más mandamientos de los que hay. Y hay otros mandamientos que se mencionan en los buenos comentarios.
acerca de hacer gárgaras y con carbonato, y acerca de caminar, y acerca de que mates la gallina y que no. O sea, muchas leyes habían hecho estos religiosos, y las habían puesto para que los demás las guardaran. Aquí tenemos unos mandamientos inventados por los judíos. ¿Hacía falta más mandamientos? No hacen falta más, hermanos. Como si ya la ley antigua fuera fácil. No, hermanos, no es fácil. Dice la Biblia en Hechos 15, versículo 5, Hechos 15:5, que de por sí la ley del Antiguo Testamento ya es un yugo. ¿Sí escucharon, hermanos? La ley del Antiguo Testamento ya es un yugo, ya es una carga, ya es un peso. No necesitamos más leyes, más mandamientos de hombres. Miren lo que dice aquí. Versículo 5, mas algunos de la secta de los fariseos, como siempre, ¿quiénes son los que imponen reglas y leyes? Los fariseos, los religiosos. Dice que ellos se levantaron, ellos habían creído, ellos se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Dónde dice esto que los salvos, los cristianos, tenemos que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés para que su salvación se complemente? Yo soy salvo. Yo soy salvo. Y la circuncisión y estas reglas de los judíos no terminan algo que Cristo empezó, porque el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y no quiere decir que Él me va a salvar en una vida de proceso. No, hermanos, somos salvos en el momento que nos arrepentimos. Y sin embargo, en esta ocasión, en la iglesia de Jerusalén, dice que algunos fariseos habían creído, pero luego que le empezaron a decir a los gentiles: oye, tú necesitas circuncidarte, necesitas guardar la ley para que seas salvo. Entonces esto trajo una confusión, esto trajo problemas. Entonces ahí se juntaron los meros toros, ¿verdad? Ahí se juntaron los apóstoles, se juntó Santiago, el hermano del Señor. O sea, estamos hablando de los toros, de realmente gente espiritual, hombres espirituales. No estamos hablando de algún mencillo ahí que ahorita anda en internet hablando cosas. No, estamos hablando de verdaderos cristianos. O sea, hombres verdaderamente muy respetables, como Santiago, el hermano de Cristo, como Pedro y como los demás apóstoles, los que tenían los pelos de la burra en la mano. O sea, gente que eran testigos oculares de la resurrección de Cristo, y que vieron tantas cosas que hoy en día nadie ha visto. Hermanos, ellos tenían verdaderos testimonios. Caminaron con Cristo, estuvieron con el mismo Juan Bautista, los discípulos, presenciaron sus milagros, estuvieron con Cristo por todo el tiempo de su ministerio. Entonces, cuando surge este problema, se juntan todos los apóstoles, se junta Santiago y Juan, que eran las columnas de la iglesia, para conocer este negocio y decirle a los fariseos: oye, espérame poquito, ¿qué andas enseñando? ¿Qué estás tú enseñándole a los hermanos que ya creyeron? Miren lo que dice. Yo no lo digo, hermanos, aquí está. Dice: y habiendo habido grande contienda. Claro, hermanos, estas cosas causan contiendas. Cuando todos creemos las mismas doctrinas, todos estamos unánimes, todos estamos de acuerdo. Pero cuando alguien predica algo diferente, causa contienda, causa problemas. Entonces, causó una grande contienda. Entonces se levantó Pedro. ¿Quién crees que era el más apropiado para levantarse en medio de esa cosa? Pedro, ¿no, hermanos? ¿Y por qué Pedro? ¿Verdad? Allí está el pleito y diciendo: no, que usted, hermano gentil, usted necesita circuncidarse.
¿verdad? O sea, a fuerza ya casi que traían el cuchillo para agarrarlo y cortarle. Es lo que querían hacer, querían circuncidar al hermano. Ahí están los hermanos dando testimonio de su salvación. Dios, gracias, hermanos, gracias que soy salvo por la gracia. Y luego se levantan estos diciendo, no, no es cierto, necesitas circuncidarte. ¿Ya te circuncidaron? No, pues no, entonces no eres salvo. Entonces causó un problema. Pedro se levanta y Pedro les dijo, varones hermanos, versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Qué predicó Pedro? La palabra del evangelio. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? ¿A quiénes está remontando Pedro? A Cornelio y a todos los demás gentiles que creyeron en esa ocasión. En Hechos capítulo 10 dice que Pedro les está hablando, les está predicando, les está hablando de las escrituras, y muchos creyeron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dijo Pedro que si alguien puede impedir el agua para no ser bautizados, estos que creyeron igual como nosotros, judíos. Y luego dice aquí, dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. ¿A quiénes les dio el Espíritu Santo? A los gentiles, igual dijo Pedro, que a nosotros, judíos. Como dijo Pablo, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles, ¿verdad? A los gentiles se les llamaba pecadores, ¿verdad? Para hacer la diferencia. Como diciendo Pablo, nosotros tenemos ciertas ventajas en algún sentido. Y sí las tenían, hermano, en aquel entonces los israelitas. Ahora no, ahora judíos y gentiles están igual de perdidos, ¿verdad? Y el evangelio llega a ambos. Y si ambos se arrepienten, ambos son salvos de la misma manera, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la que, con la fe los corazones. Ahora pues, dice Santiago el toro. ¿Y por qué el toro, hermano? Porque Santiago no era cualquier hermano. Santiago, el hermano del Señor, era un hombre. O sea, estamos hablando, si no te caen bien los cristianos de la historia, pues está bien. No creas sus biografías, pero estamos hablando de un hombre en la Biblia, del hermano de Cristo, del que se para en la congregación y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor, creemos yugo que no hemos podido llevar. ¿A qué se está refiriendo? Hermanos, no podemos imponerle la ley. Ahora volvemos a lo mismo, ¿verdad? No toda la ley está funcionando ya. Como ya mucho se ha explicado, y lo vamos a seguir enseñando porque se sigue comentando, y esto va a ir en aumento todos los días, ¿verdad? Pero dice aquí Pedro que la ley, refiriéndose específicamente a la ley y a la circuncisión, dice Pedro que es un yugo, fíjate, es un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar, mucho menos estos pobres ingratos gentiles. No pueden, o sea, simplemente no podemos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que hay cosas más importantes sobre otras, mandamientos en la Biblia más importantes sobre otros. Y Cristo le dijo a los religiosos que esto era menester hacer y no dejarlo otro. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde tienes tu enfoque? ¿En lo de menor importancia o en lo de mayor importancia? En lo que no se debe descuidar por ninguna manera. Pablo dijo en 1 Corintios 15, 23, nomás para ayudarnos a ejemplificar esto un poco. 1 Corintios 15, 23. ¿Ya lo tienen? A ver, vamos a escoger que lo lea por allá el hermano don Saúl.
Más cada uno en su orden, Cristo, la justicia, luego los que son de Cristo en su debilidad. Hermanos, gracias hermanos. Este versículo yo no lo agarré para meterlo ahí. No, lo que yo quiero agarrar ahí es que dice cada uno en su orden. Quiere decir que hay un orden, ¿verdad? En la tabla nutrimental. Que hay un orden también en la Biblia. Que hay prioridades en la Biblia. Cada cosa en su orden. Entonces, hermanos, yo arranco con las siguientes preguntas, ¿verdad? Con las siguientes preguntas, dos, para que nosotros veamos la cosa o el mandamiento más importante, lo que es sobre lo demás y lo que es de menor importancia y en donde no debemos enfocarnos tanto, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué es más importante en el tiempo actual? ¿El seno de Abraham o el cielo? La gloria, el tercer cielo. ¿Qué es más importante, hermano Panchito? El cielo, ¿no? Pero también habla del seno de Abraham. ¿Dónde debemos nosotros poner nuestro enfoque? En el cielo. O sea, sí, el seno de Abraham estuvo funcionando, pero ahora está vacío, no tiene nadie ahí. No hay nadie en el seno de Abraham. Los que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso anteriormente, en el centro de la tierra, ese espacio, ese lugar, ahora está vacío. Ahora no tiene a nadie. Todos esos santos, todos esos cristianos, porque David no subió a los cielos, dice la Biblia, ni Enoc subió al cielo, fueron al paraíso, allá abajo, al seno de Abraham. Entonces nosotros no podemos enfocarnos en lo de menor importancia, darle importancia a un lugar que existió, pero que ya no existe. Ya no existe el seno de Abraham, hermanos. O si existe, está vacío. Nadie va al seno de Abraham ya. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro enfoque? Cristo dijo en Juan 14:2, dijo Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? En el cielo, en el tercer cielo, hermanos, que también se le llama paraíso. También se le llama paraíso al tercer cielo. Esa es nuestra morada, es nuestro lugar. Ese es nuestro lugar. O sea, nosotros no podemos ahora enfocarnos en un lugar que fue, pero ya no existe. Nosotros no vamos a ir allá abajo. Nosotros no vamos a ir ya al seno de Abraham. Nosotros vamos al cielo, nosotros vamos a la gloria. Cristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Hay muchas moradas en mi casa. Lugar para ustedes. Entonces, lo más importante, se entiende, es el cielo, ¿verdad? 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Hermana Esther. Estamos viendo, hermanos, las cosas de mayor relevancia, porque Cristo dijo que hay cosas más importantes que otras, que jamás se deben de abandonar, que jamás se deben de desapercibir, que jamás debemos de perderlas de vista, que son importantes mantenerlas. Quiere decir, hermanos, que aún hay mandamientos en la Biblia, unos más importantes que otros, y queremos identificarlos. No sea que nos enfoquemos en los de menor importancia y luego el Señor nos tenga que regañar como a estos religiosos, ¿verdad? Por enfocarnos en las cosas de menor importancia. Dice aquí, versículo, hermana Esther. Dice, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sin levadura, porque vuestra Pascua es, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Hermanos, los judíos, los hebreos, los israelitas, como se les llame, ellos tenían o tienen su fiesta de Pascua. ¿Qué se conmemora en la Pascua, hermano Emanuel? ¿Sí estamos bien? Hermanos, ¿y qué es más importante? Según Pablo aquí,
Nuestra fiesta es más importante que la de ellos. Ellos salieron de un lugar físico. Nosotros hemos salido de un lugar espiritual. Ellos salieron de Egipto de una esclavitud literal. Nosotros hemos sido rescatados espiritualmente de las garras del capataz Faraón Satanás. Por eso nosotros tenemos una fiesta espiritual que festejar. Y nuestra fiesta es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Y nuestra Pascua espiritual, nuestra Pascua, nuestra salvación es más importante que ni la misma Pascua de los israelitas. Nuestras fiestas cristianas y espirituales. No estoy hablando de Navidad u otras cosas. Estoy hablando de situaciones espirituales. Que nuestra Pascua, que es Cristo, en ello debemos regocijarnos, en ello debemos gozarnos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, es más importante que la Pascua de ellos. Es más importante nuestra fiesta que las fiestas de ellos. Mira lo que dice Isaías 1. Isaías 1:13. Vean cómo son más importantes nuestras fiestas, nuestra Pascua que es Cristo, que ni aún la fiesta de los israelitas. ¿Ustedes creen, hermanos, que era gran cosa las fiestas de los israelitas? Y lo digo con tanto respeto porque yo amo a los israelitas, ¿verdad? Pero la vida espiritual que nosotros tenemos es una vida espiritual 1000 veces mejor que las fiestas de ellos o las cosas de ellos. Las promesas espirituales de nosotros son 1000 veces mejor que las promesas materiales de ellos. Ellos se les prometió prosperidad material, se les prometió una tierra. ¿Y qué se nos prometió a nosotros? Riquezas espirituales, hermanos, galardones en los cielos, riquezas que nunca faltan, donde ladrones no miran, donde no hay ladrones, donde no hay dificultades. Entonces ve cómo nuestra Pascua, nuestras fiestas cristianas, nuestras cosas sobrepujan grandemente a la de ellos. Dice Isaías 1:13, 14. No me traigáis más vano presente. Mira qué dice el Señor de las cosas que los israelitas le estaban ofreciendo. El perfume me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, no las aguanto, dijo el Señor. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas, vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. ¿Qué dice el Señor de las fiestas que le estaban ofreciendo los israelitas? Que lo tenían harto. Que Dios estaba harto de lunas nuevas. Está hablando de fiestas de judíos. Eran sus fiestas. Vean, por ejemplo, el Antiguo Testamento, las fiestas de las primicias, de las cosechas, de tantas cosas que ellos tenían. Y estas fiestas ellos se las hacían a Jehová. Pero llegó el momento cuando Dios se cansó de estas cosas, hasta el grado de decir que también la música le daba asco, la música que ellos le estaban ofreciendo. Dijo el Señor: lunas nuevas, fiestas, solemnidades, sábados, estoy harto de estas cosas, no las quiero. Las tengo en aborrecimiento. Pero dice Pablo que nuestra Pascua es Cristo. Esa es nuestra fiesta. Y cada domingo es una Pascua. Cada día es una Pascua. No tenemos que esperar hasta el mes de Aviv para festejar nuestra liberación de Egipto espiritual. Cada día es una Pascua, porque cada día recordamos cómo Cristo nos libertó. Él es nuestra Pascua. Y nuestra Pascua es mejor que las fiestas de los israelitas. ¿Qué es más importante en este tiempo? Estamos haciendo comparativos de lo más importante y lo menos importante, ¿verdad? Pero siempre y cuando no perder de vista lo menos importante y tampoco no despreciarlo, ¿verdad? Cristo le dijo a los fariseos y escribas, ¿qué les dijo? Esto era necesario hacer
y no dejar lo otro. O sea, no debemos despreciar ninguna cosa, hermanos, ¿verdad? Pero siempre y cuando lo más importante, sin despreciar aquello, ¿verdad? O sea, no despreciamos las fiestas de los israelitas, para nada, ¿verdad? Ni sus diezmos, no las despreciamos. Pero hay una cosa necesaria, esto era hacer. Además, déjenme que les diga, hermanos, que Mateo es el Antiguo Testamento todavía. O sea, si Cristo le dijo a los fariseos y escribas acerca de estas hortalizas, están en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto todavía no entra en vigor. ¿Cuándo entró en vigor el nuevo pacto? Lo que vino a revolucionar y a cambiar las cosas. ¿Saben cuándo entró en vigor el nuevo pacto? Entró cuando Cristo murió. Tal vez hay algunas diferencias, pero cuando Cristo murió, Él instituyó, Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Cuando Él murió. Entonces entra en vigor un nuevo pacto, que luego dice Pablo, nuevo pacto que dio por viejo al primero. Entonces, hermanos, para que no se reburujen, que dijo Ramiro, estamos nosotros viendo lo que es más importante. ¿Qué es más importante por este tiempo, hermano Raúl? ¿Qué es más importante? ¿La iglesia de Cristo o una sinagoga? ¿Sí? ¿Por qué es más importante la iglesia? Hermana Isabel. Pues porque somos el cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, estamos de acuerdo que hay una cosa más importante sobre otra. Y es más importante la iglesia que una sinagoga. ¿Cuándo mencionó Pablo las sinagogas? No, hermanos, no habla sinagogas. No se mencionan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el centro, lo medular, lo importante en el Nuevo Testamento es una cosa. ¿Y qué es esa cosa de importancia en el Nuevo Testamento? La iglesia de Cristo, por la cual Él se entregó para una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y lo importante hoy día, desde el tiempo de Pablo, lo más importante no son las sinagogas, lo más importante es la iglesia espiritual. Y trasladar algunas cosas del Antiguo Testamento para aplicarlas a la iglesia no está bien. La iglesia de Cristo es una iglesia espiritual, con un destino espiritual, con promesas espirituales, que ya está sentada en la gloria, dice en Efesios. Entonces, es más importante la iglesia, hermanos. La iglesia recibe el 100% de atención en el Nuevo Testamento. Los mismos ángeles están sorprendidos de esto. Iglesias por todas partes. Es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero. Cristo se entregó por ella, Cristo dio su vida por la iglesia porque la amaba. Entonces, le importa la iglesia. Y la iglesia es más importante que una sinagoga. Respetando, obviamente, a los israelitas que van a sus sinagogas, ¿verdad? Porque dijeron los toros en Jerusalén que Moisés en aquel entonces tenía quien le predicase todos los sábados, ¿verdad? O sea que se leía el Torá o la Torá los sábados, ¿no? Si estamos de acuerdo, hermanos espirituales. ¿Qué dijo el Señor en 1 Samuel 15:22? A ver, hermano, que lo lea. Es que como hay tan poquitos varones, pero bueno, voy a escoger puros varones. Amós, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el tema de los carneros. ¿Qué óboles que, hermanos? ¿No el Señor pedía sacrificios? Sí pedía sacrificios, ¿no? Pero entonces aquí, ¿por qué el Señor dice que hay una cosa más importante? ¿Qué es lo más importante? Obedecer que sacrificios. ¿Sí ven, hermanos, cómo hay cosas, mandamientos, unos más importantes que otros? No los agarremos y les demos la vuelta. Y luego David dice en Salmo 51:16, tú no quieres sacrificio que yo daría, tú no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, ¿cómo dice? El espíritu contrito y humillado
¿Qué es más importante entonces, hermanos? La cosa, el interior del corazón, es lo más importante. Así es. El corazón. El Señor no quiere holocaustos, no quiere sacrificios. Él quiere un corazón contrito. Sí, amén. ¿Por qué razón? Porque es mejor obedecer que sacrificios. Si ven cómo hay una cosa más importante que otra. 1 Corintios 16, 1 y 2. Vamos a elegir que lo lea nuestra hermana Luz María. 16, 1, 2. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Estamos bien? Amén. ¿O hacemos un receso? Muy bien. Si ves, miro qué espirituales son esos hermanos. ¿Qué va? Amén. Amén. Dice, cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte en su casa, guardado lo que por la bondad de Dios hubiere, para que cuando yo llegare no se hacen entonces colectas. Hasta ahí nada más, hermana Luz María. Hermanos, dos cosas aquí para poner en su lugar cada cosa. ¿Qué es más importante en el Nuevo Testamento? ¿Qué está sobre otro? ¿El diezmo o las ofrendas voluntarias? ¿No el diezmo? ¿Por qué no? Simplemente, hermanos, porque no lo mencionó Pablo. Uno dice, ¿por qué Pablo? Yo quiero dejar bien claro, hermanos, que Pablo tiene la última palabra. Que podemos ir a los otros, pero Pablo tiene la última palabra. ¿Estoy mal? No, hermanos, Pablo tiene la última palabra. Pablo recibió una revelación para aclarar tantas cosas que había dudas. Y él nos la aclaró. Ahora no estamos en diezmos. Digo, si alguien quiere tomar esto como base, está bien, que lo haga, ¿verdad? Algunos de nosotros no damos ni el 10%. Entonces empezar con el 10% está bien, pero no como ley. Los judíos sí tenían esa ley. De a chaleco tienes que dar el diezmo. Dice Pablo aquí que cada uno guarde lo que pueda. Ya no es una ley, lo que pueda. Lo que pueda, ¿verdad? Ya no es una ley. En aquel entonces era una regla, como todo lo que hay en la ley, era una cosa de regla, de ley, o sea, lo haces porque lo haces. Pero en la gracia tenemos libertad, ¿verdad? No tenemos libertad para pecar, no. Mi libertad, dijo Pablo, que no usemos la libertad como ocasión a la carne, ¿verdad? O sea, la libertad que yo tengo en Cristo, cuando hablo de libertad, es que Él me libró de algo. ¿De qué me libró? Me libró del yugo del diablo, me libró de la esclavitud de la ley. ¿Ya no debo observar la ley? Claro que sí. Como se ha dicho, claro que sí la observo. Sin embargo, hay ciertas porciones que ya no tienen importancia, como por ejemplo el sábado, las nuevas lunas, en la circuncisión, en la carne, no tiene ya valor, ya no sirve, no funciona. Y tampoco el diezmo. ¿Por qué razón? Porque Pablo no lo mencionó. Es más, ni Pedro lo mencionó. Yo les voy a dar un premio, les voy a dar 100,000 pesos al que me diga que quién de estos apóstoles dijo que teníamos que diezmar. Nadie lo dijo. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Nadie lo dijo. Entonces, ¿qué es más importante, hermana suegra? ¿Diezmo u ofrendas voluntarias? Ofrendas voluntarias, ¿verdad? Entonces, ¿dónde dejamos el diezmo? Allá atrás. Que ellos lo sigan haciendo los israelitas. Yo tengo libertad en Cristo, ¿verdad?
Cada uno de nosotros aparte, guardando. Otra cosa. Hay algunos hermanos, hay algunos pastores que imponen el diezmo a sus iglesias. Pero imponer el diezmo a sus iglesias es una doctrina equivocada. No hay diezmo en el Nuevo Testamento. No lo hay. Entonces, aquellos que dicen a su congregación que hay que diezmar es una doctrina mala. Ellos están enfocándose en lo de menor importancia y dejando de lado lo que es más grave de la ley, ¿verdad? Como empezamos en nuestro versículo. Otra cosa, hermanos, nuestros sacrificios espirituales son más importantes que los sacrificios literales, físicos de los israelitas. Son más importantes y son mejores, hermanos, porque tenemos mejores cosas. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Se pueden imaginar los sacrificios de nuestros amados israelitas? ¿Se pueden imaginar el lugar donde hacían los sacrificios de los animales? Era un rastro, hermanos. Era un rastro literal. Animales muertos todos los días. ¿Sí, hermanos? ¿Les gustaría vivir esos tiempos? No, hermanos, a mí no me gustaría. Porque yo tengo un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es mi cordero. Y yo no tengo que sacrificarlo, porque ya se sacrificó por mí. Entonces mis sacrificios son espirituales y mis sacrificios tienen más valía que los sacrificios de los israelitas. Son mejores, son más importantes mis sacrificios. Son más importantes los becerros que yo doy que los becerros de ellos. Dice Oseas 13:2. Oseas 13:2 rápidamente. Nuestros sacrificios son mejores. Oseas 13:2, hermano Raúl, y Hebreos 13:15 y 16, hermano Panchito. Hebreos 13:15 y 16. Primero Oseas 13:2. Dice, y ahora añadieron a su pecado y a su plata, se han hecho según el entendimiento Hermano Raúl, se me hace que andas en otro versículo, Oseas 13:2, o estoy yo mal. A ver, ¿sí está leyendo ahí? Sí. Entonces yo estoy mal, o lo que está mal es el norte, como dijo el Chapulín. A ver, vamos a ver Oseas 13:2. Espérame, hermano Raúl, si ves que yo soy el que ando. No, 14. Es 14:2. 14:2. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidte, quita toda iniquidad y acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios. Hasta ahí, hermano Raúl. ¿Qué vamos a dar, hermanos? ¿Qué le agrada más al Señor? Becerros de nuestros labios. ¿Y qué dice hermano Panchito ahí la conclusión de esto? Es 13:15 al 16. Ajá. Dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre, y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Hermanos, estos son nuestros sacrificios. Gloria a Cristo. Nuestros sacrificios espirituales son estos. Y son mejores que los sacrificios de los israelitas. Son mucho mejores. Así es. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Amén. Lo dijo Pablo, no lo dijo Mariano Alba Villalobos. Lo dijo Pablo. Que estos son los sacrificios que la iglesia debe de hacer. Estos son nuestros sacrificios. Pero hay otra cosa también que vamos a hacer una comparativa. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Matar y comer o morirse de hambre? Aunque haya lagartijas, víboras y de todo. ¿Qué harías tú en medio del desierto si tú estuvieras rígido en la ley como lo estaba Pedro?
O sea, hermanos, aquí Cristo lo hubiera regañado a Pedro. O sea, Pedro tiene hambre. Y el Señor le dijo literalmente, mira, come lo que quieras, allí hay. Entonces Pedro vio una víbora y dijo, no. Y vio allí pescados sin escamas y dijo, no. Vio pulpos y no. Vio puercos y no. No, Señor, oye, pues no, me estás poniendo aquí puros animales inmundos. Y el Señor le dijo, mata y come. O sea, ¿qué es más importante? Guardar y ser fanático a la religión, o comer. O como los testigos de Jehová, que prefieren morirse a hacerse transfusión de sangre. O sea, prefieren ver morir a su familiar y no hacerse transfusión de sangre. Esta es una tontería. Prefieren morirse antes que comerse un pescado sin escamas. Prefieren morirse antes que comer pulpo. No, hermanos, el Señor nos regaña. O sea, hay cosas más importantes. Y es más importante quitar tu hambre, porque Cristo te lo está diciendo, que ser fanático y decir, no, Señor, porque yo con ninguna cosa he comido jamás. Inmunda. O sea, Pedro como judío, él sí estaba guardándose de comer estos animales. O sea, hay animales que no tienen escamas. O sea, hay cosas en la mar que no tienen escamas y no se podían comer. Como tampoco camello, ni liebre, ni puerco. Pero el Señor dice en la Biblia que Él hizo limpias todas las viandas. Y si somos espirituales, hermanos, no puede afectarme. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Guardar la rigidez de mi religión? Y como los fariseos, si vengo del centro y voy a visitar al hermano Ramiro y Ramiro no tiene agua ni gel, entonces voy a preferir no comer porque no tiene nada para lavarme. No, hermanos, yo prefiero comer porque es más importante satisfacer mi cuerpo. Es más importante que ser fanático. Dios me va a regañar no por haber muerto y no aceptar transfusiones de sangre o por comerme un pulpo. Dios me va a regañar por ser tan fanático como los fariseos y escribas. O sea, hay opciones, hermano. Dice la Biblia que en el sábado, ahorita también lo vamos a ver, en el sábado los sacerdotes profanan el templo y son sin culpa. David, teniendo hambre, entró al templo y se comió unos panes que no era lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y fue sin culpa. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces la situación lo amerita, ¿no? Y no pecamos y no estamos mal. Porque hay cosas más importantes a veces. Digo, no a veces, hay cosas más importantes y debemos de tener cuidado de no enfocarnos en las que no son. Mateo 5:28. Y miren, hermanos, si realmente fuera sincera, el que de veras estuvieran guardando las reglas del Antiguo Testamento, pues está bien, ¿verdad, hermano Ramiro? Pues que lo hagan. La cosa es que no lo hacen. O sea, Pablo dijo que el que se circuncidare está obligado a hacer toda la ley. Ándale pues. ¿Quieres que te circuncide? Dame el cuchillo y te circuncido. Pero a partir de ahí te vamos a sacar una copia de todos los 600 mandamientos y te los vamos a poner para que los cumplas. Órale pues. Eso es lo que dice Pablo. O sea, si vas a hacer algo, si vas a guardar, guárdalo. Pero si vas a guardar solamente lo que te gusta, lo que te conviene o a lo que tu parecer es mejor, entonces no está bien. Y es lo que decían los fariseos, guardando solamente lo que les convenía. Y lo que no les convenía, les decían a los demás, oye, tú sí debes guardarlo, ¿verdad? Y ahí están los otros pobres cargando unas losotas. Y los fariseos ahí por la calle, viendo ahí a los pobres burros bien cargados. Y ellos sin cargar nada. Así eran. Entonces, otra cosa. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Guardar el espíritu de la ley o la letra de la ley? Hermana Doña Joy, ¿qué es más de valor? ¿Guardar el espíritu de la ley o la letra de la ley?
El espíritu de la ley. Hermanos, 5:28. Todos, Mateo 5:28, todos podemos guardar la letra de la ley. Sí, hermano Panchito, todos. Y Cristo le dijo a estas personas, está bien. Les fue dicho, no matarás, no adulterarás, etc. Y cualquiera puede cumplir la letra de la ley. La letra de la ley dice, no matarás. Y los judíos decían, yo nunca he matado a nadie, ¿verdad? Y los judíos decían, yo nunca he adulterado. Tienes razón, estás guardando la letra de la ley. Pero Cristo habló del espíritu de la ley. ¿Y el espíritu de la ley qué dice? Que cualquiera que mira a una mujer y la codicia. Entonces, hermanos, hay una cosa más importante que sobresale. Es más importante guardar el espíritu de la ley que la letra de la ley. Porque el espíritu da vida y la letra mata, dice la Biblia, porque la letra mata. La letra pura mata. La ley me mató, dijo Pablo. La ley me mató. Entonces Cristo dijo que está bien, o sea, exteriormente cualquiera puede guardar o cumplir los mandamientos. Cualquiera puede cumplirlos. Cualquiera puede cumplir la letra de la ley. A mí no me pueden acusar de adulterio. Yo nunca he adulterado físicamente. Pero estos ojos, ¿verdad? Yo nunca he matado a nadie. Pero a veces me he enojado muy feo con las personas. El jueves o el viernes estaba yo tan frustrado que si no tenga mi celular, mi carrito que compré tan bonito en la mano, yo hubiera ya agarrado a Nazo, a la señora ahí policía que estaba, y le hubiera descuartizado. O a lo mejor Nazo me descuartiza a mí. Yo agarré el celular y lo pateé y lo golpeé hasta que me dolía el chamorro. ¡Ay! Después iba con el chamorro, me dolía terrible. Hermanos, yo me enojo a veces muy feo, locamente. Lo bueno es que ese día me enojé contra el celular. Lo pateé, lo golpeé hasta que lo destrocé, y así vacié mi frustración. Entonces, hermanos, si ven que es más importante el espíritu de la ley que la letra de la ley. Cualquiera puede cumplir la ley. No robarás, no matarás. ¿Eso qué, hermanos? ¿Verdad que no está tan difícil? Pero el espíritu de la ley. Entonces es más importante. 1 Corintios 14:5. Otra cosa que es más importante sobre otra. 1 Corintios 14, versículo 5. A ver, otra vez voy a escoger a otro. A la hermana Josefina nunca le hemos escogido. Hermana Josefina, lea 14:5, por favor. Dice aquí, así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. ¿Qué dice allí? Que hay uno mayor que otro, que hay una cosa más importante que otra. ¿Cuál es? Mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. O sea, hermano Ramiro, que no debemos enfocarnos tanto en las lenguas. Si nos enfocamos tanto en las lenguas, quiere decir que nos estamos enfocando como los fariseos ¿en qué? En las hortalizas, en lo de menor importancia. Entonces, ¿por qué hay iglesias que hoy en día todo su enfoque lo tienen en esto? Son como los fariseos y los escribas, enfocándose en lo de menor importancia, en lo que tiene menos valor, en las lenguas. Y Pablo dijo aquí que lo más importante es el que profetiza que el que habla lenguas. O sea, hay una cosa más importante sobre otra y no se debe de perder de vista. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16. ¿Qué es más importante? Que lo lea un varón el que quiera. Deuteronomio 10:16. ¿Qué es más importante, hermanos, por este tiempo? Tomando de base el versículo de Cristo. ¿Qué es más importante? ¿La circuncisión en la carne o la circuncisión en el corazón? En el corazón, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de cosas espirituales. ¿Y por qué razón? Porque somos un pueblo espiritual.
¿verdad? A menos que no seamos cristianos, ¿verdad? Pero si somos cristianos, somos espirituales. Nuestro destino es la gloria, nuestro destino es el cielo. Entonces, ¿qué es más importante, hermana Miriam? ¿Cuál circuncisión de las dos que menciona la Biblia es más importante? La del corazón, ¿verdad? Esa es más importante. Dice ahí, quitad los prepucios de vuestro corazón. Y luego dice en el libro de Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. Pablo no estuvo más en desacuerdo, y yo me imagino a Pablo tan frustrado, tan molesto y tan enojado con aquellos judíos religiosos, fariseos, que trataban de imponer la circuncisión en la carne a la iglesia. ¿Y cómo les responde Pablo? Versículo 3 de Gálatas 5:3. ¿Qué dice? Y otra vez, vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que esté obligado a hacer toda la ley. Hermanos, querían circuncidar a los Gálatas. Los querían circuncidar. Entonces Pablo dice, está bien, circuncídate. Circuncídate. Pero guarda toda la ley entonces. Pablo dijo en el libro de Filipenses 3:2, guardaos del cortamiento. ¿Qué es el cortamiento? La circuncisión, hermanos. Dijo Pablo, guárdense del cortamiento, porque andan unos perros por allí que te quieren circuncidar, ¿no? Pablo habla de unos perros ahí. ¿Quiénes son esos perros? Habla de unos judíos religiosos. Son perros. ¿Creen que estoy siendo grosero, duro, feo, tosco? No. Vean la historia de eso, hermano. Y Pablo está llamando perros a estos que quieren circuncidar a los gentiles de Galacia. Y Pablo no estuvo más en desacuerdo y más molesto y más frustrado que alguien trate de circuncidarlos en la carne. Otra cosa, Mateo 12:1. ¿Seguimos bien, hermanos? Muy bien, yo les dije que iba a ser un mensaje largo, entonces no me pueden acusar, porque estaban advertidos. 12:1 dice aquí, en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en sábado. Y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a comer espigas. Y luego allí están los fariseos, ¿verdad? Los guardadores de la ley, aparentemente, le dicen a Jesús, oye, Señor, es que tus discípulos están haciendo lo que no deben hacer el sábado. ¿De veras? ¿La ley dice que no deben de comer el sábado? ¿O que no deben cortar hojas? ¿Eso dice la ley? ¿Sí, hermanos? Dice la ley, específicamente la ley dice que no pueden cortar espigas. ¿Verdad que no, hermano mío? Entonces lo empiezan a acusar, le dicen, oye, Señor, es que el sábado y que no sé cuánto. Los fariseos tenían sus reglas de que no puedes caminar más que ciertos pasos. Reglas muy raras tenían ellos, inventaban cosas, ¿verdad? Y luego dice Jesús en el versículo 3, y Él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis, y luego Cristo dijo en otro lugar, que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Comer y aún un animal o el sábado? Versículos, ahí enseguida, versículo 10.
He aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar el sábado por acusarle? Y él dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, si ésta cayera en una fosa el sábado, no le eche la mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito, hermanos. No hay que ser tan rígidos, ¿verdad? O sea, es una rigidez terrible. Y Cristo dijo, ¿a pocos ustedes si tu buey o tu oveja se cae, no la levantas el sábado? O sea, más vale un hombre que una oveja. O sea, entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que en sábado es lícito hacer cosas. En sábado es lícito comer. En sábado es lícito bañarse. En sábado es lícito levantar a mi perro si se cae o si se enferma, llevarlo al doctor. Es lícito curar a los gatos que tengo, porque Cristo dijo que levantamos las ovejas. Es lícito en sábado hacer una vida normal, si hay necesidades, porque el sábado se me dio para mi beneficio, y no para que el sábado se beneficie con mi forma religiosa. ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Cómo hay una cosa más importante sobre otra? ¿Qué es lo que estamos observando, hermanos? ¿Lo menos importante o lo más importante? Yo espero que lo más importante estemos observando. Otra cosa, Hebreos 7:22. Yo solamente estoy poniendo en orden, hermanos, lo que yo creo y lo que dice la Biblia. Ahora, si alguien está en desacuerdo conmigo, no me lo diga ahorita, porque si no nos vamos a poner ahorita los guantes y no vamos a salir de acuerdo. Pero luego lo podemos ver. Pero ustedes lo están viendo, ¿no, hermanos? Amén. ¿No se está viendo claro? Sí. ¿Verdad? Hebreos 7:22. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿El antiguo pacto o el nuevo pacto? ¿Es más importante el nuevo que el antiguo? ¿Por qué? ¿Porque nos gusta? ¿Porque sentimos? ¿Porque creemos? ¿O porque la Biblia lo dice? Hebreos 7:22. Por tanto, de mejor, ¿qué? Mejor testamento. ¿Qué dice? ¿Quién es de mejor testamento? Aquí hace una comparación, hermano Panchito. Habla de dos testamentos, ¿no? Y dice que hay uno mejor y otro peor. Uno que es más importante que otro, ¿no? ¿O estoy mintiendo? Hay un pacto más importante. ¿Y de qué pacto está hablando, hermanos? Específicamente, si ustedes no lo sabían, específicamente al pacto al cual Pablo se refiere, comparando estos dos pactos, específicamente habla del pacto de 10 palabras, de los 10 mandamientos, y habla del nuevo pacto que Jesucristo instituyó la noche que Él murió, cuando Él tomó el pan y el jugo, dijo, esto es la sangre del nuevo pacto en mi sangre, y este es un mejor pacto, es mejor que aquel pacto. ¿No dice aquí que es un mejor pacto? ¿Por qué es mejor? Dice capítulo 8 ahí de Hebreos 8:6, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto fuera sin falta, escucha, hermanos, si aquel primer pacto fuera sin falta, o sea que no tuviera falta, o sea que fuera perfecto, aquel primer pacto no se hubiera procurado en lugar de segundo. O sea, ¿para qué quiero otro pacto si el primero es suficiente? ¿No? Y sin embargo dice adelante en el versículo 7, porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no se hubiera procurado en lugar de segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que consumaré un nuevo pacto para las dos casas, ¿verdad? Para la casa de Judá y la casa de Israel. Dices tú, ¿ya ves? Sí, hermanos, fue para ellos. Pero este pacto también nos alcanzó a nosotros. También nos incluye como gentiles. También. O sea, literalmente, derechamente, el pacto fue hecho para ellos. Este nuevo pacto fue para ellos.
Y sin embargo yo también entro allí. Es como el siervo que toma herencia y el hijo no la toma, dice en el libro de Proverbios, que hay un siervo que es incluido en la herencia mientras el hijo es desechado. Y nosotros somos ese siervo que entramos en la herencia, hermanos, también. Y luego dice más adelante, versículo 13, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primer pacto. Está hablando del pacto de Sinaí. Dice, y lo que es dado por viejo se envejece. ¿Por qué los sabatistas y adventistas están tratando de remendar, de rescatar lo que simplemente tiene poco valor? ¿No, hermanos? Dice la Biblia que el nuevo pacto dio por viejo al primero. Que hay un pacto más importante que otro, el nuevo pacto, el que Cristo instituyó la noche con su muerte y su sangre. Ese es el pacto que está sobre este otro. ¿Sí, hermanos? Sin embargo, hermanos, yo puedo hacer 2 o 3 pactos, o 2 o 3 testamentos, ¿verdad? Más bien. Y puedo hacer un testamento en donde le pongo ahí, bueno, yo en este testamento, Mariano Alba, yo también le doy herencia, a mi hijo le doy arándano, y le doy el carro, y luego hago otro testamento, y incluyo obviamente a mi familia primeramente, ¿verdad? Y luego hago otro testamento, ¿verdad? Y en el otro testamento, bueno, ya pongo otras cosas. El primero, hermanos, todavía sirve, ¿verdad? Todavía sirve, ¿verdad? Hago otro. Pero ¿cuál es el que vale finalmente? El último. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? Hermano Esther, ¿cómo ves? Aquí dice que el nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece, es el que está a desvanecerse, ¿verdad? Entonces ese es el antiguo pacto. ¿Cuál pacto? El de Moisés, el del monte Sinaí. Ese es el pacto. Y otra cosa, hermanos, Hebreos 12, 18. Ya casi terminamos, ¿eh? Hebreos 12, 18. ¿Qué es mejor, hermanos? Estamos hablando de preguntas y haciendo comparaciones. ¿Qué es mejor? ¿El monte Sinaí o el monte de Sión? De Sión. ¿Por qué el monte de Sión, hermanos? ¿Por qué es mejor el monte de Sión, hermano Ramiro, que el monte Sinaí? Ahí les va, no te preocupes, hermano Miro. Dice aquí, 12 y 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar. ¿A quiénes, hermanos? Nosotros. Nosotros como cristianos no hemos llegado al monte que se podía tocar. ¿Cuál es el monte que se podía tocar, hermano Pepillo? Dice Pablo, hermano Pepillo, dice Pablo que nosotros los cristianos nos acercamos a un monte, pero es un monte espiritual, es un monte que no se puede tocar. Pero habla entonces ahí de un monte que sí se podía tocar. ¿Y cuál es el monte que sí se podía tocar? El monte Sinaí. O sea, aquí está haciendo la comparación de 2 montes, hermanos. El monte Sinaí, el que se podía tocar, y el monte de Sión. El monte de Sión es mi casa, hermanos, y no se puede tocar. Y ve la diferencia en ambos montes. Ve la diferencia del primer monte de Sinaí al segundo monte de Sión. Y nosotros, dice Pablo, que no nos hemos llegado al monte que se podía tocar. Dice allí versículo 18, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, lo cual los que lo oyeron rogasen que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se les mandaba. Si bestia tocare, el monte será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. ¿A cuál monte te gustaría acercarte, hermanos?
al monte de Sinaí, en donde había truenos, había alaridos, había granizo, había fuego, había terror. Esa fue la promulgación de la ley de Dios, hermanos. Terror, había terror. Moisés dijo: estoy asombrado y temblando, porque no podían tolerar lo que se les mandaba guardar y cumplir. O sea, si aún un animal se acercaba al monte Sinaí, lo mataban, lo flechaban. Nadie se podía acercar. Y dice ahí la Biblia que era una cosa tan terrorífica, tan espantable, que el mismo Moisés estaba temblando cuando consideraba la voz de Dios en el monte. Y veía el humo y los gritos y los truenos. Era toda una confusión en la entrega de la ley. Y sin embargo dice la Biblia que nosotros nos hemos llegado al monte de Sión. Un monte que no tiene esas características. Un monte donde no hay terror. La gracia. Un monte donde no temblamos, donde descansamos. Mire, dice abajo, versículo 22. Nosotros nos hemos llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Y sigue adelante. ¿Cuál es el mejor monte? ¿Te hubiera gustado a ti estar en esa congregación de israelitas? ¿Sí te hubiera gustado? No, hermanos, no. La cosa era de mucho terror. Pero el monte de Sión, hermanos, qué diferencia. Ángeles, ¿verdad? Dios, primogénitos, allá arriba en el cielo. Ese es el monte de nosotros. Ese es el mejor monte, hermanos. Y no debemos nosotros poner la vista en el monte Sinaí. Mira las características del monte Sinaí. ¿Por qué quieren estar ahí? Mira las características de la entrega de la ley. Esas son las características de la entrega de la ley. Terror, dolor, muerte, confusión. Los mismos israelitas estaban temblando, le decían a Moisés: Moisés, por favor, que Dios no hable con nosotros. Habla tú con Dios. Y ahora Moisés estaba, de por sí estaba tartamudo el pobre Moisés, y más con el terror que había ahí, pues peor estaba temblando, diciéndoles. ¿No, hermanos? Eso es lo que ocasiona la ley, hermanos. Terror. La ley ocasiona terror. ¿Qué es mejor? ¿Jerusalén la de arriba o Jerusalén la de abajo? Dice Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Déjenme ver, hermanos. Es 4:22. Vamos a ver desde el 22. Entonces, ¿qué dijimos que era mejor, hermana Juanita? ¿La Jerusalén de arriba o la Jerusalén de abajo? La de arriba, ¿verdad? Es mejor. Dice 5:22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, otro de la libre. Nosotros somos hijos de quién, hermanos? ¿De la sierva o de la libre? De la libre, ¿verdad? No somos hijos de la sierva. Dice que la sierva tuvo hijos, hablando de la ley, hablando del monte Sinaí. Y dice ahí versículo 23, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para libertad, que es Agar, para servidumbre, que es Agar. Agar engendró hijos siervos, hablando del pacto de Sinaí, siervos. Pero dice
25, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba, libre es, la cual es madre de todos nosotros. ¿A cuál Jerusalén prefieres pertenecer? ¿A la de arriba o a la de abajo? Dice que la Jerusalén de abajo tiene sus hijos. Y la Jerusalén de arriba es madre de los hijos de gracia, de nosotros. Jerusalén de arriba es nuestra madre, porque soy salvo. Somos hijos de la promesa, de la libre y no de la sierva. O sea, no somos hijos del pacto Sinaí, ¿verdad? Sino del pacto de la gracia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿No hay alguna confusión, alguna duda? Perfecto, qué buenos entendedores. O es muy bueno el maestro, muy buenos los alumnos. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿La gracia o la ley? La ley no salvó a nadie, hermanos. A nadie salvó. Nadie fue salvo por la ley. ¿O alguien en la Biblia me dicen quién fue salvo por la ley? ¿Por cumplir la ley? Nadie. ¿Por qué fue salvo David o Ezequiel o ellos? Por la gracia, ¿no? Entonces es mejor la gracia, ¿no, hermanos? Dice la Biblia, Hebreos 7:19. Porque nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Es mejor la gracia. Y alguien me dirá, ¿qué es la gracia? ¿Qué es el evangelio de la gracia o qué son las buenas nuevas? ¿Qué es, hermano? Específicamente esto. La gracia, el evangelio de la gracia o las buenas nuevas es esa salvación inmerecida, es que yo puedo ser salvo aparte del yugo de la ley. O sea, la ley sí hace su trabajo, ¿verdad? No la descartamos. Cristo dijo que hay dos cosas importantes, ¿verdad? Cristo le dijo a Marta, dos cosas eran, una cosa era necesaria y María escogió la buena parte. Pero hay una segunda parte que también es importante, pero hay otra más importante. Entonces es más importante el evangelio de la gracia. Sí, en el Nuevo Testamento estaban predicando la ley, pero la gente no se salvó por la ley, la gente se salvó por la gracia. O sea, la ley es importante. Yo le llego al perdido y le digo, eres un pecador. Y la Biblia dice que Dios te va a condenar si eres un adúltero, así como predica Ramiro de tosco y de feo. Feo en el sentido, miro, de que eres duro y directo. Eres un pecador y te vas a ir al infierno. Eso es la ley. O sea, llegamos a golpearnos con la ley, ¿no? ¿No, hermanos? ¿Está correcto eso o está incorrecto? Está correcto, hermanos. Llegamos a golpearnos con la vara de la ley. Y luego, después de eso, sacamos el bálsamo sanador de la gracia y le decimos, pero si vas a Cristo, Él te perdona. ¿Y ven, hermanos, que la ley cumplió su trabajo? Pero es mejor la gracia, ¿verdad? Sin descartar una de la otra. Y vamos a acabar ya con esta última comparación. Mateo 18:20. ¿Qué dice, hermano Ramiro, Mateo 18:20? 18:20. Dice, porque donde está dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Hasta ahí nada más, hermano mío. Hermanos, ¿qué es más importante congregarse? ¿El día o en el nombre de Cristo? Es más importante el nombre de Cristo. Amén. Que el día. ¿Qué importa si es domingo? ¿Qué importa si es lunes? ¿Qué importa si es sábado? ¿Qué importa el día que sea? Lo importante es el nombre de Cristo. Así es. Lo importante es hacerlo en su nombre. Sí, amén. ¿De qué me sirve si me reúno en otro día, que algunos llaman el día del Señor el sábado, si Cristo no está conmigo, no lo hago en su nombre? No, hermanos, lo importante es el nombre de Cristo, no el día.
interesa. El día no importa. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo haga para el Señor. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque es el día que podemos. Si fuera el sábado o el martes, el día que los gobiernos nos permiten reunir, pues ese día nos reunimos. O sea, no es el día el importante. Lo importante es el nombre de Cristo. Lo importante es el nombre de quien lo hacemos, no el día. El día no importa, hermanos. La hora no importa. El mes no importa. No estamos sujetos a estas cosas. Lo que importa es el nombre de Cristo. Amén. Es lo que importa. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que vamos a seguir viendo cosas de estas de la ley, de estas cosas, para que vayamos entendiendo y poniendo nuestros ojos en lo importante, hermanos. Que quitemos nuestros ojos de las hortalizas y las pongamos en lo verdadero. Amén.